el origen de la vida. Querramos lo que no, el universo es la cuna de la vida. Y en sus inicios es evidente que hace 13.797 millones de años, cuando fue detonado el Big Bang, el universo no reunía ni las más mínimas condiciones físicas o químicas para sustentar la vida, menos aún para iniciarla. Durante el Big Bang, imposible. No se habían generado aún ni siquiera los elementos físicos o químicos básicos para formar algún tipo de estructura. Fue necesario un larguísimo proceso, una cadena de eventos y muchísimo tiempo, además de ciertos fenómenos inexplicables para las ciencias más actualizadas. En la constante de Planck, los cálculos más exactos solo se hacen captables por la ciencia en su inicio, entre 10 y 42 segundos, hasta los 300.000 y 400.000 años en esa misma constante. Y para complicar más el proceso, los factores más esenciales exigirán un concepto de finalidad u objetivo final que escapa a la física, a la química, a las matemáticas mismas. Dichas causas estarán presentes durante todo el proceso, pero camufladas en perfecta armonía para lograr el resultado final. Pero sí, hay muchos otros fenómenos meramente medibles que sí, hoy la ciencia puede describir con una gran exactitud. En el tema de hoy nos enfocaremos en estos últimos fenómenos, medibles y constatables, pero sin perder de vista que en estos también siempre estará ahí, de modo latente, de modo discreto, escondido, camuflado, llámele como usted quiera, el tema filosófico y, por qué no decirlo, el tema teológico. Y como iniciamos este programa, también hay principalmente ese tema teológico en el que Dios nos dice para qué, con qué finalidad se dio esta cadena de hechos y fenómenos cósmicos, físicos y químicos que llegaron a formar la cuna del gran milagro de la vida. Venga conmigo, acompáñeme a explorar las apasionantes huellas cósmicas que poco a poco fueron ensamblando el único lugar conocido del universo donde surgió la vida, la cuna en que ésta se ha ido meciendo. Y dígame, ¿por dónde empezamos? Empecemos por lo mínimo. ¿Pero qué es lo mínimo? Bueno, ya sabemos que una vez detonado el Big Bang, en sus primeros momentos, el universo solo fue mensurable, es decir, medible, hasta que los únicos elementos existentes se configuraron y por ende se pudieron manifestar al menos como energía, que al fin y al cabo es materia. Hasta que ya como materia se empezó y se conformó como el hidrógeno, el helio, cuya interrelación no da gran cosa. Y digo energía porque, según lo demostró Albert Einstein, la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz y elevándola al cuadrado. Y la vida, por simple que sea, requiere una gran diversidad de elementos. Lo siento, pero el hidrógeno y el helio solo explican a lo más un acercamiento mutuo por la fuerza gravitatoria o por la gravedad misma. El hidrógeno y el helio no son capaces de hacer combinaciones complejas. Dado por hecho que ya se había formado el hidrógeno y el helio, lo siguiente fue necesario
que estos, el hidrógeno y el helio, se acumularan formando las llamadas estrellas supernovas. Estas estrellas supernovas fueron creciendo hasta que colapsaran por la gravedad. Según fue necesario que éstas envejecieran y las cuales tras envejecer se colapsaran para que explotaran por una combinación desequilibrada de sus masas y sus reacciones. Y sus reacciones mutuas iniciarán una combustión detonada por una fusión nuclear. Esta explosión solo puede dar origen a una gama muy limitada de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. A estos elementos los llamaremos remanentes de la primera generación de estrellas. Otras generaciones de estrellas dieron lugar al resto de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, estos necesarios para que se formara otro tipo de moléculas más complejas, más pesadas. El hecho de que existieran ya algunos elementos y moléculas que estuvieran muy avanzada la tabla periódica de los elementos no quiere decir que ya estuvieran las condiciones para la vida. No, lo siento, por muchos ingredientes que hayan, estos necesitan ser originados. Una vez originados estos elementos, la vida seguiría sin ser posible, pues se tendrían que formar primero planetas capaces de albergar primero la diversidad de elementos y las condiciones básicas mínimas que exige la vida. El tiempo mínimo para que sucedieran estos fenómenos, es decir, para que se acabe el ciclo de una generación de estrellas y para que se formen planetas con los restos de las supernovas, es no menor de 4.000 millones de años. Dado por hecho que se da esa plataforma, los organismos dominantes de la vida en el arcaico temprano fueron bacterias y arqueas, que coexistieron como tapetes o esteras microbianas, o mejor dicho, estromalitos. Los estromalitos son verdaderamente importantes en el inicio de la vida. Muchos de los sucesos más importantes en la evolución temprana se cree han tenido su origen a partir de los microbios unicelulares y los estromalitos. La evolución de estos organismos desarrolló la fotosíntesis y consecuentemente la oxigenación de la atmósfera durante un periodo de entre unos 3.500 y hasta hace alrededor de 2.400 millones de años. Le seguirán las eucariotas. Tenemos evidencia de células eucariotas muy complejas con organelos que datan de hace 2.200 millones de años y evidentemente es de suponer que ya existían desde antes. El hecho de que tengamos evidencias no quiere decir que en ese momento iniciaron. Este modo de organizarse y construir les permitió utilizar el oxígeno en su metabolismo. Más tarde, alrededor de hace 1.700 millones de años, surgirían los vegetales y las primeras plantas terrestres. Las más antiguas datan de alrededor de entre 1.200 hasta 450 millones de años. Los animales invertebrados aparecen durante el periodo Ediacaran, que es el tercer y último periodo neoproterozoico. Le va a seguir el periodo llamado explosión cámbrica. En este serán periodos donde se originarán
los vertebrados hace alrededor de 525 millones de años. Y desde hace 250 millones de años hubo una serie de eventos violentos contra la vida y con características muy complejas. Estos organismos dejarían sus huellas en el proceso evolutivo de los animales. Durante este periodo hubo muchas circunstancias tan catastróficas que amenazaron la existencia misma de la vida, no solo de diferentes especies, sino de la vida misma. Paradójicamente, a estos eventos, darán la oportunidad o serán la oportunidad para los seres vivos con mayores probabilidades y que serán los más afortunados. Entre esos afortunados animales estarán los mamíferos. Surgirá el periodo pérmico. Ahí aparecerán los ancestros de los mamíferos. Durante un grupo de arcosaurios aparecerán los dinosaurios que dominarán el famosísimo época jurásica y cretácica. Un meteorito caído en la hoy península de Yucatán, en México, fue la causa de la extinción de gran parte de toda la vida del Cretácico, del Terciario. Quizá los más conocidos son los dinosaurios de la época Jurásica. Hace 65 millones de años acabó con los dinosaurios. Hace 65 millones de años que acabó con los dinosaurios. A partir de ahí, los mamíferos sobrevivientes iniciaron un proceso acelerado de evolución, proporcionando oportunidades para nuevos grupos de organismos, y estos a su vez pues se irían diversificando. Las evidencias fósiles y la paleobiología hacen que nos indican que las plantas con flores aparecieron y se diversificaron rápidamente en el Cretácico temprano, hace unos 130 o 90 millones de años, probablemente ayudados por una coevolución con los insectos polinizadores. Estas plantas y el fitoplancton marino seguirían siendo los principales productores de material orgánico. El misterio del origen del ser humano. El ser humano surgió de sus ancestros como un producto raro de la naturaleza, de entre el mundo de los animales, como un ser extraño, muy extraño, repito, muy extraño, de los llamados homínidos, bípedos, cuyos primeros fósiles datan de hace 6 millones de años. Y abundan signos de que estos extraños homínidos durante unos 3 millones de años desarrollarán un aumento constante en el tamaño de su cerebro, un proceso que usará al menos 3 millones de años. Pero el ser humano merece una atención especial. Por eso vamos a hacer otra exposición acerca del origen del ser humano. Continuemos explorando la cuna de la vida en el universo, del cual usted y yo somos partes, sin olvidar el tema teológico por que hemos sido bendecidos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es
sino cómo se vive.